Hola, bienvenidos una vez más a una masterclass del máster de Trabajamos en Digital de CEPIME, una masterclass enfocada dentro de los cursos sobre habilidades digitales que ha desarrollado CEPIME a lo largo de estos meses. Tenemos con nosotros hoy a dos personas con un perfil común, son dos personas con mucha experiencia, dos personas que después de trabajar a lo largo de diversos años han decidido montar su propia empresa. Y a mi derecha está Julio, un profesional con más de 20 años de experiencia en protección de datos, consultoría y formación, tanto para el sector privado como para el sector público. Colabora activamente en eventos, jornadas y estudios especializados. En el 2011 decide dejar de trabajar para otros, empieza a trabajar para sí mismo, monta una empresa, la consultora Más Privacidad, y desde esta consultora está llevando sobre todo temas relacionados con protección de datos, que es su especialidad. Hoy es delegado de protección de datos en varios grupos empresariales a nivel nacional. Antes de empezar con la protección de datos, trabajó en diversas cosas, trabajó en TIC, trabajó en televisión, pero siempre enfocado hacia la parte de los protección de datos, en lo que es un auténtico especialista. De hecho, trabajó para CEPIME con protección de datos, para la Agencia Española de Protección de Datos, incluso desarrollando herramientas para auditar el Reglamento General de protección de datos. A mi izquierda está Alberto, un profesional con más de 15 años de experiencia en el campo del marketing. También, una vez más, después de trabajar para otros durante varios años, decidió hace 9 años montar su propia empresa, su propia agencia de branding y marketing digital, A4 Román. Desde entonces, él y su empresa han ayudado a muchas empresas a posicionarse digitalmente y hacer introducciones, todo lo relacionado con el marketing digital. Ha participado en diversas jornadas, en diversos eventos, tanto en talleres como en ponencias de branding y marketing digital. Gracias a los dos por estar con nosotros y sin más doy paso a Julio, que nos va a hablar de tanto uno como el otro del tema de marketing digital y protección de datos. Gracias, Eduardo, por la presentación y gracias a las personas que estáis al otro lado viéndonos. Yo no sé si estamos y ahí Alberto me dirá algo, en la web 3.0, igual ya estamos por la 15, en la 4, yo creo que me quedé en la 5, pero lo que está claro es que la tecnología avanza a pasos agigantados y eso lo vemos también con la normativa de protección de datos, ¿no? Que ponemos límites, pero la tecnología ya avanzó. Llevamos mucho tiempo oyendo hablar de la IA y podemos pensar, bueno, ¿nos puede ayudar o no? Yo la he utilizado y al principio tengo que reconocer que lo que he aprendido es a cómo tengo que usarla, a cómo tengo que preguntar, porque varía mucho cuando haces las preguntas lo que te responde. No obstante, yo sigo siendo un romántico de esto y me sigo leyendo el RGPD, los 173 considerandos, etcétera. En la charla vamos a ver cómo emprender un negocio o ya somos una empresa, ya tenemos un negocio y queremos divulgarlo. Si pensamos en divulgar un negocio, entra el marketing. Quiero recoger datos, quiero hacer campañas de marketing. Para eso Alberto es un experto que nos va a ayudar, pero ojo, no es oro todo lo que reluce y está el tema de la protección de datos. Tenemos que cumplir la normativa. ¿Por qué? Porque un incumplimiento acarrea grandes sanciones. Así que vamos a ver también ChatGPT, el famoso ChatGPT, a ver cómo nos puede ayudar en esto de cumplir la normativa. Y os dejo ya con Alberto. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Pues esa parte de marketing, bueno, o de promocionar un producto o servicio nuevo, al final se pueden hacer un montón de cosas, pero vamos a centrarnos en unas pocas y de paso podemos ver y valorar la parte de protección de datos y hasta qué punto nos puede ayudar la inteligencia artificial. Si nos preguntamos si quiero promocionar un producto nuevo y qué necesito, puedo necesitar un montón de cosas y desde marketing directo, publicidad local, colaboraciones o invitaciones para pues un evento que nos dé esa promoción, ¿no? Hoy vamos a ver una parte concreta porque si no extenderíamos demasiado. ¿Y qué haremos? Lo primero es un plan. Vamos a hacer un plan para esas invitaciones personalizadas y en ese plan deberíamos de tener en cuenta varias fases. La primera, la audiencia, conocer nuestra audiencia. Sabiendo nuestro producto, nuestro servicio, evidentemente tenemos que tener en mente esa audiencia. La podremos ir desarrollando con el tiempo y cada vez conocerla mejor, pero tenemos que tener un principio, ¿no? O al menos una idea inicial.
tenemos que tener en cuenta el darlo a conocer, la fase de conocimiento para que lleguemos a las personas que puedan ser nuestros futuros clientes. Para eso nos tenemos que dar a conocer y tenemos que pensar en qué herramientas vamos a necesitar y haremos ahora algún ejemplo. Otra de las fases es la consideración. Una vez que el público objetivo ya ha decidido que va a comprar un producto, queremos que sea el nuestro y no el de nuestra competencia, así que tenemos que hacer que nos consideren a nosotros como la mejor opción para eso. Y las dos últimas fases son de las más importantes, pero es difícil llegar hasta aquí. De ahí bueno, un embudo de ventas sencillo, pero que al mismo tiempo es muy importante tenerlo en cuenta por fases. En la decisión de compra, si vamos a generar en este momento un evento donde vamos a promocionar y contar de qué va nuestro producto o servicio nuevo, lo importante es aprovecharlo con algún tipo de promoción o con algún tipo de oferta concreta para cerrar nuestras primeras ventas en ese propio evento, en ese propio presentación. A partir de ahí lo interesante es poder fidelizarlo para darle un seguimiento a la gente que nos haya comprado, pero el que todavía no se haya decidido, porque no todo el mundo es tan rápido para decidirse, que podamos estar en su mente para que el día de mañana no siga considerando a nosotros, sino a nuestra competencia. Les hemos descubierto un producto que a lo mejor es nuevo, pero que después no se vaya con nuestra competencia, con lo cual el seguimiento es una parte muy importante y la fidelización a veces nos olvidamos, pero en marketing es esencial. Y en la fidelización cuando ya entramos, que vas a empezar a mandar mailings, campañas de marketing. Sí, haremos un poco de todo eso, mailing, etcétera. ¿Vas a comprar una base de datos en internet de estas que venden por bueno, ahí? En principio no. En principio no, pero si se compran, lo importante es hacerlo bien, sobre todo para protegernos a la hora del envío, proteger nuestro dominio, etcétera. Bueno, cosas que si nos da tiempo luego al final las comentamos porque creo que son importantes, aunque igual no podemos entrar en tanto detalle ahora en la presentación, pero sí que es importante tenerlo en cuenta. No solamente por la parte de protección de datos, sino también por la parte de seguridad, porque al fin y al cabo podemos comprar una lista de mailing, pero bueno, puede ser, entre comillas, peligroso o menos recomendable. Y luego otra cosa, esas herramientas que vamos a utilizar para hacer los mailings, los servidores donde están ubicados. Transferencias internacionales de datos. Hay gente que dice, tengo una aplicación de mailing fantástica, y digo, ¿y dónde la tienes? En China. Claro. ¿Qué herramientas usamos? Claro. Dónde están alojadas, etcétera. Creo que son detalles Eso es otra de las cosas que las empresas de marketing, en este caso yo sé que Alberto lo hace, aconseja al cliente cuando le dice, oye, no, pero es que fulanito utiliza tal aplicación, y dice, ya, pero es que con esa aplicación vas a incumplir. Claro. Al final son muchas horas hablando con Julio y es como el Pepito Grillo que nos va diciendo y al final se nos queda grabado en la mente y claro. De todas formas, al finalizar vuestra presentación, vamos a formularos una serie de preguntas a los dos, preguntas que hemos tomado de los cursos que se han desarrollado dentro del programa de Trabajamos en Digital de CEPIME. Hemos recopilado unas cuantas preguntas relacionadas con marketing y con protección de datos, tanto de los foros como cuestiones que se preguntaban en el curso, donde los alumnos tenían interés, y luego las preguntaremos porque algunas van relacionadas todo esto que estamos con lo que estáis comentando. Sí. Perfecto. Vale. Continuamos. Entonces, bueno, una vez vistas estas fases, es importante tener en cuenta ahora para algo rápido y resumido, 4 puntos que vamos a ver de cómo lo haremos. ¿Qué haremos? Es importante seguir ese embudo de ventas. ¿Cómo lo haremos? En concreto para esto, pues según las fases haremos unas cosas u otras. Evidentemente la última es la más sencilla, el seguimiento, fidelización, lo que comentábamos antes, mailing, etcétera. En el primer punto, web promocional con formulario e inscripción al evento. Evidentemente, si queremos hacer un evento, necesitamos que se inscriban. Necesitamos hacer una previsión. Si tenemos un local o una oficina y un aforo, claro, no podemos morir de éxito tampoco, no sería muy recomendable. Esto es... Entiendo que será una demo, ¿no? Porque ese formulario... Sí, bueno, poco a poco. De momento vamos a ir con las cosas divertidas que son las que hago yo en marketing. Luego lo sería aburrido, ya me cuentas. Ahí podemos puntualizar, Eduardo, estás muy acostumbrado a rellenar un formulario donde ya te dicen he leído y acepto la política de protección de datos. Aquí estamos viendo ese ejemplo en el que el formulario no lo dice. Luego vamos a ver si nos ayuda el chat. Luego, exacto, primero vamos a intentar que nos ayude, no voy a ser que solo demos todo hecho y luego no tengamos nada que preguntarle. Pues ya no es solo importante saber preguntarle, sino que tengamos algo para preguntarle. Si lo dejamos muy bien preparado, no nos sirve. Entonces... Bueno, perdona, y luego hay otra cosa importante. A la hora de hacer un formulario le voy a pedir lo que quieran, no se puede, no podemos preguntar todo. Exacto. Ya no solo los textos de protección de datos, es qué vamos a preguntarle, qué datos queremos conseguir.
Y por ese mismo motivo, cuando hacemos una web promocional con un formulario para una inscripción, es lógico también que no hagamos un formulario como tenemos visto por ahí con 50.000 preguntas. Al final eso también hace un efecto rebote, que a la gente le cueste tanto inscribirse, que al final ya no es por protección de datos, no se anotan ni punto porque es difícil de entender para qué es esto. Aquí es un ejemplo muy sencillo de una web donde informamos en qué consiste el evento, cuándo va a ser, los datos más importantes y un botón para inscribirse. Te inscribes y nosotros de esta manera podemos tener en cuenta el aforo que vamos a tener, etc. Pero solo por tener una web, por muy bien que la hagamos a nivel de SEO y la intentemos posicionar, que eso es cuestión también de tiempo, podemos hacer muchas más cosas importantes como compartirlo en nuestras redes sociales. Lo importante es hacer que nuestras redes sociales se publiquen para que la gente que nos conoce se entere de ello, no solamente a los que les llamemos por teléfono y se lo digamos en persona, sino toda la gente que nos pueda seguir en todas esas redes sociales que tengamos en la empresa, incluso creando unas nuevas para este proyecto. De esta manera vamos a darle visibilidad mayores a esa web, pero ¿qué podemos hacer para la gente que todavía no nos conoce? Porque al final esa parte quizás es más interesante. Los que ya me conocen, lo más probable es que en el momento que lo publique en una red social, ya me sigan, ya se enteren, ya me conozcan, no se anoten, porque como me conocen no hace falta que me inscriban, luego les tendré que recordar que se inscriban, por favor. Pero a los que no nos conocen todavía, si hacemos algo de publicidad en estas redes sociales, no digo en todas, pero a lo mejor en alguna de ellas, eso habrá que verlo dependiendo del tipo de producto, servicio o de empresa, de sector. Habrá unas más recomendables. No es lo mismo hacer publicidad en Instagram que en LinkedIn. Tampoco el coste por clic, que es esa parte que hay que pagar por la publicidad, no es lo mismo en unas que en otras. Y, perdón, sí. La elección de una red social o otra podría estar relacionada con el perfil con la audiencia, ¿no? Sí. Estamos al principio de decir, con un perfil de cliente podría tener más uso, ¿no? Una red social u otra. Sí, de hecho, creo que hay un ejemplo muy claro es si nosotros somos una empresa que vendemos productos o servicios a empresas, ese B2B, ¿no?, que se suele hablar, LinkedIn es quizá a priori un poco más recomendable, quizá que el Instagram. Aún así habría que valorarlo, ¿no?, el tipo de producto, servicio o sector. Y Instagram puede ser algo más social, más del público general. Entonces, al final son muchos factores, no solamente uno, no solo su producto o servicio, sino también nuestro público final. Si hacemos esa publicidad, elegir bien en qué red social. Evidentemente, si tenemos mucho presupuesto, lo interesante es poder hacerlo en muchos sitios y con mucho dinero para coste por clic. Si no, tenemos que estar, por eso las fases del embudo es importante tenerlas en cuenta para saber cuándo vamos a gastar y por qué ese dinero, en qué momento, ¿no? Si hacemos esa publicidad y en la red social más adecuada con un importe reducido, acertaremos más fácil que hacer publicidad, como digo yo, a lo loco y porque sí. Esto nos va a ayudar a que nos conozcan, sobre todo los que todavía no es que no nos conozcan como empresa, sino incluso que les podamos descubrir un producto o servicio nuevo que a lo mejor la gente ni siquiera sabe que existe. Otra de las cosas que vamos a hacer es importante organizar este evento y presentación del producto. Esto es una recomendación un poco personal, que si tienes un guión para este evento y tienes un guión preparado para ese día, no solamente vamos a tener en cuenta que podamos cerrar ventas, porque va a ser un éxito o va a estar bien ese evento, sino que hay que pensar en la imagen de marca de nuestra empresa. Quizá ese día no vendamos o no cerremos todas las ventas que nos gustaría, pero si dejamos una buena impronta y una buena imagen de marca, puede ser tanto o más importante que el día de mañana nos sigan considerando. Como veíamos antes, según las fases, la consideración es algo que no siempre es directa, no es el primer día te conozco, me caes bien y ya te compro. No todo el mundo decide de esta manera. La decisión es muy emocional, no tiene que ver con lo racional. Entonces, cuidar la imagen de marca en el propio evento requiere que el evento esté bien organizado, que haya un guión que esté bien pensado, que esté bien estructurado y tener en cuenta que si vamos a hacer un local que esté bien corporativizado, que después nos olvidamos de poner hasta nuestra logomarca y hacemos fotos o vídeos y esos fotos o vídeos que luego queremos compartir en redes sociales nadie sabe de qué es, a no ser que escuche el audio y en redes sociales los audios casi nunca se escuchan. Y ahora que dices eso de las fotos y los vídeos, o sea, yo ahora voy a la presentación del evento de tu negocio, del producto que quieres sacar y me vas a grabar. Sí, claro. Tengo que aprovechar para hacer alguna foto o un vídeo para después. Y me vas a subir a las redes sociales y todo el mundo va a saber que Julio estuvo en ese evento. Sí, supongo que ahí me vas a decir algo que no puedo, pero no sé. Consentimiento para grabar. Yo voy al evento, o sea, yo voy a ver tu producto, pero yo no quiero salir en las redes sociales o no quiero salir en la web. Bueno, luego le pregunto a ChatGPT o alguna inteligencia artificial a ver qué me dice. Si no, te tendré que preguntar a ti, pero
Vamos a intentar sin la inteligencia artificial, es que hay muchas empresas que acuden a eventos en los recintos feriales, hacen fotos, hacen vídeos, los suben a las webs, a las redes sociales y luego me llaman. Oye, Julio, hice esto, ¿podía? No. Y digo, Hombre, nosotros... el reglamento, una de las cosas que dice es sé proactivo, no reactivo. Es piensa antes de hacer eso si puedes hacerlo. Nosotros en el Grupo Método hacemos proyectos europeos desde hace más de 20 años. Y hace ya muchos años que en cualquier evento que hacemos, de cualquier tipo, se recoge un consentimiento para... usar la imagen. Sí, y se indica en el consentimiento que es únicamente para fines de difusión del propio proyecto. Claro. Uh-huh. Y es más, normalmente la gente, si se lo explicas bien, no suele haber problemas, pero en el momento en que hay alguien que dice que no, entonces puede llegar un momento que cuando vas a hacer las fotos o grabar el vídeo tienes que, mira, esto vamos a salir, si quieres al momento, mientras que grabamos, porque es... Sí, a veces no nos acordamos porque cuando pensamos en niños, yo ahora que tengo un niño en la guardería, es como que nos han preguntado mucho si hacemos fotos tal y estamos muy sensibilizados con los niños pequeños y luego pensamos que una persona mayor igual no le apetece salir. Oye, pues hay que tenerlo en cuenta. El problema es que informas previamente de, oye, voy a hacer fotos, vídeos, los voy a subir y hay alguien que no quiere. Claro, ¿cómo le dices que cuando vaya al evento te diga que no quiero? Imagínate, voy yo y digo, oye, mira, en este evento que vais a hacer, yo no quiero que me saques, pero tendré que llevar una foto actualizada para que me vean y me digan, oye, pues esto no hay que sacarle. O alguien pendiente de... Lo que se suele hacer, y de hecho la agencia lo dice, es informar previamente. Entonces, si yo voy al evento y estoy en el grupo de gente y sé que están haciendo fotos y me han informado previamente, se supone que no me importa. Si luego alguien dice, oye, yo no quería, pues bueno, siempre lo podremos borrar, lo podremos sacar, pero no es raro que haya una sanción porque alguien diga, oye, que fui a un evento y me hicieron fotos y me subieron a la web. ¿Informó la empresa? Sí, informó, hombre, si usted sabía que iba a hacer fotos, haberlo dicho o a no haberte puesto en el foco. De hecho, normalmente... Nosotros hemos hecho a lo largo de estos años pues docenas de eventos con cientos o realmente son miles de asistentes. Y yo creo que casi puedo contar con los dedos de las dos manos la gente que ha dicho que... Sí, muy poco. Es raro. Es muy raro. Es raro, pero es verdad que al final, bueno, yo creo que sí hacemos un guión y nos vamos a preparar para que sea profesional y cuidar nuestra imagen, mejor preguntar. Sí. Esto es una anécdota. ¿Sabéis dónde pasa mucho de la gente que luego dice es que yo no quería que me sacases? En las webs de discotecas. Claro. El viernes por la mañana estoy enfermo, no puedo ir, resulta que le ven en la web de la discoteca el jueves. Claro, dice, pero si estamos haciendo fotos, todo el mundo lo sabía ya, pero tú lo dijiste. Claro. Sí, claro. Mejor preguntar antes de... Sí. Ojo, antes de nada. Y en este evento vamos a recoger datos. Uh-huh. ¿En qué soporte vamos a recoger? Lo podemos hacer en papel o en soportes digitales, en el teléfono, en la tablet. Tenemos que tener los textos informados. Sí, en principio sería digital, así damos una imagen más digital, pero sí, bueno, hay muchas veces que en los eventos se recogen un papel o muchos clientes que van a recoger el mail de un cliente para enviarle una oferta y se hace muchas veces en papel. Claro. Bueno, sí, al final ahí no voy a decir que recurro a inteligencia artificial para preguntarle cómo hacer ese papel, solo cuidar a Julio, pero sí que es verdad que cuando pensamos en papel siempre nos cuesta más pensar en inteligencia artificial, cómo preguntarle cómo escribir o preparar un papel para ese tipo de cosas. Casi siempre pensamos en lo digital, sí, lo digital le puedo preguntar a ChatGPT o cualquier inteligencia artificial que no me lo va a dar, vamos, perfecto. Después lo comprobaremos, ¿no? Porque un poco es lo que hemos hecho. Así que déjame primero preguntarle a la inteligencia artificial a ver qué tal lo hace. Venta y seguimiento sería el último punto en ese propio evento. Intentar hacer esa venta y seguimiento para hacer una fidelización que lo importante, como decíamos al principio de todo, es una vez que termina el evento vamos a hacer un seguimiento de los que nos hayan comprado, con lo cual hacer un mail a esos para preguntarle qué te ha parecido el evento, qué te parece el producto, el servicio, etcétera. Ese seguimiento de qué te parece para que siga con nosotros, sea contento, y por otro lado a los que no nos hayan todavía adquirido, preguntarle si lo van a hacer en un futuro, con lo cual sería interesante tener una newsletter sin ser demasiado pesados, que a nadie nos gusta que nos dé mucho la lata con la newsletter, pero a lo mejor una newsletter periódica y con calma para recordarle, como dicen los americanos, estar en la mente de la gente y que nos sigan considerando, con lo cual creo que es interesante poder hacer dos tipos de mail, el de seguimiento y el de recordatorio para newsletter.
Y aquí sí, ya no hace falta que me lo preguntes, Julio, luego lo veremos también, la parte importante del mailing, que quizá a nivel de protección de datos creo que es la que las empresas tienen más interiorizado, que hay que cumplirla. Con otras cosas se olvida un poco más, pero con esta suelen preguntar bastante más, ¿no? ¿Cómo hacerlo? No quiero decir que lo haga todo el mundo, pero sí. Así que nada, pues lo que hicimos fue, una vez que teníamos preparado todos estos herramientas o bueno, esta idea general de lo que vamos a preparar, le preguntamos a la inteligencia artificial en qué nos puede ayudar para la protección de datos. Así que cogimos, entramos, le pedimos los datos y fuimos preguntándole siempre que nosotros, pues desde nuestro punto de vista, queríamos asesorarnos, ¿no? Pero casi mejor le dejo a Julio que nos comente un par de cosas antes. Bueno, estamos hablando de protección de datos. Yo creo que a estas alturas todos sabemos ya que es un dato de carácter personal. Es algo que nos identifica o que nos haga identificable. Por ejemplo, la imagen nos hace identificables, la voz. Y yo recuerdo las películas de Tom Cruise de hace 15 o 20 años que llegaba a un sitio y le leía el iris del ojo. Eso ya está pasando. Sí. O lo de la huella dactilar, ¿no? ¿Y quién está obligado a cumplir la ley de protección de datos? Pues todo el mundo. Cualquier empresa y cualquier autónomo. Pero dicen, pero el autónomo es una persona jurídica. Cualquier persona que tenga una página web o que tenga un blog o haga una newsletter, si recoge un nombre, un apellido, ya es un dato de carácter personal y tiene que cumplir. Estamos hablando del marketing y estábamos hablando mucho de las webs y de las redes sociales. ¿Qué tengo que hacer para que mi web cumpla? Antes lo hemos dicho cuando estamos hablando, ser proactivos y no reactivos. No voy a esperar a tener todo hecho para luego decir, ¿y qué textos tengo que poner ahora en mi página web? A medida que vamos haciendo la web, que a mí me pasa mucho con las empresas, digo, no me des la web cuando la has terminado, ve dándome acceso a la web para ir viendo lo que vas pidiendo. ¿Y qué normativas tenemos que cumplir? El RGPD, que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es la española, la LSSI, que es el comercio electrónico, pero es que luego además hay otras normativas que están vinculadas porque pueden modificar aspectos. Por ejemplo, el artículo 66 de la Ley General de Telecomunicaciones varió la protección de datos. Ahora ya no nos pueden llamar, y seguro que lo habéis notado, diciendo, hola, quiero hablar con el titular de la línea. Eso ya no se puede hacer. Algunos lo siguen haciendo. A mí me llaman y les digo, mira, diles que vean el artículo 66, entonces ya me cuelgan directamente. Pero entonces, ese truco lo sabes tú. No, pero hay que apuntarse, no sé qué. Claro. Bueno, les digo, estoy en la lista Robinson. Sí, eso es lo suelo decir. Sí. Y algunos incluso me han dicho, no estás. Les digo, pero como que no estoy, sí. Caramba. Hay algunos muy agresivos. Y el reglamento europeo y la ley versa siempre en informar y pedir consentimiento. Eso es lo más importante. O sea, las medidas de seguridad son muy importantes, pero es fácil poner medidas de seguridad. Lo que tenemos que tener muy claro es cómo tenemos que informar y cómo pedir el consentimiento. La información, ¿cuándo la tengo que dar? En el momento en el que recoja datos. ¿Y dónde la voy a poner? Pues en la página web tengo un enlace a la política de privacidad, en los formularios web que hemos visto antes cuando recogemos datos. Me voy a escribir a la newsletter. Oye, pero dímelo. Dime quién soy que te voy a mandar a una newsletter. En la newsletter, al inscribirme, ya estoy aceptando. Los famosos checks de he leído, consiento que utilicen mis datos. Y luego tenemos que tener siempre visible el link de política de privacidad, de aviso legal y de cookies, porque no nos tenemos que olvidar de las famosas cookies. Que bueno, que ahora mismo con las cookies sabéis que desde hace unos meses estamos navegando por las páginas y nos dicen, si no quieres cookies, paga. Sobre todo los medios digitales lo están utilizando mucho. Sí, bueno, también lo hacen las empresas o las webs que tienen fuerza para hacerlo. Hay a lo mejor una empresa pequeñita que igual te dirán, pues chao. Pues, entonces ya no les compensa tanto hacer eso. Un periódico digital, un periódico, es porque tienes interés. Claro. Sí, acepto las cookies para no tener que pagar. ¿No? Era previsible que ocurriese esto al final, aunque no hubiera ese cambio, porque al final los periódicos viven mucho de poder recoger esos datos para venderlo a terceros, ¿no? Para publicidad. Entonces, al final, ¿qué ocurría? Nosotros nos hemos dado cuenta con analíticas que si no estabas recogiendo las cookies perfectamente, estabas analizando como el 60% de los datos y cómo sacas luego conclusiones de ahí para hacer una campaña de publicidad era muy complicado. Entonces te las ves y las deseas para que la gente dé ok a aceptar las cookies, porque si solamente necesitas medir, que muchas veces es lo que quieres, que no te hace falta que le den
OK a las de publicidad para terceros. Y es complicado, entonces yo imaginaba que esto sí acabaría ocurriendo. Que bueno, con el tema de las cookies siempre podemos ir luego al navegador y eliminarlas. Claro. Sí, hacer navegación privada, ¿no? Que luego teóricamente no guarda. Bueno, teóricamente. Sí, sí están bien configuradas. Sí. Que eso es algo que quizá no solamente requiere el tener los textos legales o entender la protección de datos, sino después hay que tener en cuenta que en una web configurar las cookies es que tiene que funcionar. Es que claro. Tienen que cuando le des que no quieres que la recoja, que de verdad lo haga la web. Que después si nos ponemos a revisar hay muchas webs que te dicen que no y sí que la recogen. Bueno, ahí ya es cada empresa que se arriesgue, ¿no? Y habrá navegadores que recogerán más datos que otros navegadores. Sí, bueno, un navegador... más privacidad que otros, ¿no? Claro, bueno, un navegador no creo que se arriesgue tanto, pero una web que al final es de una empresa privada, pues yo creo que es por falta de conocimiento, porque no están correctas o no se lo han hecho bien, no porque lo hayan hecho intencionadamente. El que cuando dices que no quiere recoger estas cookies, que no las recoja, o que sí, supongo que será pues sin querer o por falta de conocimiento o que no lo han hecho bien. Pero ocurre, sí. Sí, pero estamos hablando de las cookies, que no deja de ser además al final una herramienta, porque hay muchos plugins que podemos utilizar, pero fijaros, con el tema del consentimiento a una entidad financiera a nivel nacional y fuera muy conocida, que no puedo decirlo, 9 millones de euros por mandar publicidad. Ahí no había nada de temas de cookies, no había nada de tema web, simplemente lo que hacían era enviar publicidad a los clientes. Si hubo un cliente que dijo, oye, yo no te he dado consentimiento, denunció ante la agencia, empezaron a tirar del hilo, como se suele decir, y una sanción de 9 millones de euros. Sí, porque la agencia no tiene presupuesto propio, ¿no? La agencia, de las... Sí, a mí me preguntan mucho, pero claro, me puede venir aquí, digo, tienes que hacer algo muy gordo para que un inspector de Madrid coja un avión y se desplace donde tenga que ir a investigar. Otra cosa es que haya pruebas de que sí, que podéis estar haciendo algo, pero estamos hablando a lo mejor pues en el sector salud. Claro. Luego hay otra cosa que me dicen, y la administración infringe mucho. Digo, sí, pero a la administración no se le sanciona. Sí, claro, tampoco se puede meter mucho miedo, que al final hay empresas que tienen webs que tienen unas visitas, bueno, aceptables, y tampoco es cuestión de que tengan miedo, ¿no? Es decir... Que lo que decías al principio, lo importante es ser proactivo, que evidentemente todo el mundo puede cometer algún tipo de error, con lo que comentaba antes de las cookies, pero que no te van a sancionar con 9 millones de euros, que no le va a pasar claro a todo el mundo. Eso es proporcional y precisamente si haces algo... sancionan en base a la facturación, por eso en este caso. Imagino que pronto empezarán a analizar los datos que toman los sistemas de tipo Android Auto, Apple Car y todo el tema del vehículo, porque ahí toman muchos datos. Las marcas piden el consentimiento. De hecho, y cuando entras al coche, la primera vez que lo enciendes ya te sale la protección de datos y te dice si aceptas a qué. Porque a mí ya me ha pasado que vas conduciendo y te manda información y te dice, llevas 2 horas conduciendo, es hora de que pares. En la siguiente gasolinera, ahí te puedes tomar no sé qué con tanto de descuento. Porque esa marca tiene un acuerdo con esa empresa. A mí me pasó con... Entonces, ellos saben por dónde vas ya. Sí, claro. A mí me pasó con un navegador del que no diré el nombre, que tenía la posibilidad de indicarle por voz dónde quería ir, que metí la dirección y le comenté a la persona que venía conmigo, me dice... parece que tenemos poca gasolina. Y dije, bueno, no te preocupes porque es un coche antiguo y los indicadores de gasolina van como quieren, pero eché gasolina, no hay ningún problema. Vale. Y a los 30 segundos me aparece un pop-up en el chisme que dice, yendo para el recorrido tiene una gasolinera aquí, aquí y aquí. Ostras. Te escucharon. Me escuchó. Entonces lo primero que hice fue después parar, que no pudiera tomar... que no tuviera acceso al micrófono, pero claro, la verdad es que es cierto que aunque nos pidan un consentimiento, uno tira para adelante y no se pone a leer los consentimientos. Porque quizá cuando compramos el móvil a lo mejor es cuando no nos paramos porque queremos encenderlo y que usarlo rápido y es cuando hemos aceptado todo. No solo pasa en este caso, un famoso robot de cocina también grababa lo que decías. Hay una muñeca parecida a que no se pueden decir nombres también, que graba las conversaciones. Y en el día a día tenemos muchos aparatos alrededor. Y bueno, siguiendo un poco con el consentimiento, una de las cosas que también ha cambiado ahora es que tenemos que detallar las finalidades. Yo voy a usar los datos para enviarte información comercial, pero oye, también como pertenezco a un grupo de empresas, se los voy a ceder a ellos para que te envíen información comercial.
todo tiene que estar separado. Yo tengo que ir diciendo a esto acepto o esto no. Y luego el consentimiento tiene que ser expreso. Ya no vale las casillas marcadas, que algunas sigue habiendo por ahí que las ves marcadas. Tengo que ser yo quien diga sí acepto. Antes era, si no me dices que no, te envío publicidad. Y la manifestación, que siempre se dice mucho, tiene que ser libre. ¿Eso qué quiere decir? Que esas casillas tienen que estar no marcadas. Las premarcadas, como acabo de decir, incumplirían la ley. Bueno, y en las cookies pasa algo similar, ¿no? En las cookies tampoco puede venir marcadas, excepto las que son obligatorias por navegación, que eso me lo preguntan mucho a mí. No, pero es que para navegar, no, esas son obligatorias, es para poder navegar. Que la gente, yo sobre todo lo que quiero decir es que la gente no tenga miedo a aceptar unas cookies cuando tenemos que tener en cuenta, y esto creo que hay que aprovecharlo en este momento, que las cookies que son necesarias, que son para navegación, no pasa nada por aceptarlas, no nos va a llegar publicidad ni nada. Lo importante es echar un vistazo rápido, lo vemos un día y luego ya nos queda para todos, y al final casi todas las webs van a tener los mismos checks, pero el único que puede venir marcado, ¿no? Y ese, si no me equivoco, ese sí que puede venir marcado, el que sea las estrictamente necesarias, sí, así es. Bueno, pues vamos a ver qué nos decía ChatGPT con los textos. Bueno, pues yo como no tenía tanta idea, solo un pequeño conocimiento sobre protección de datos, sí que es verdad que cuando le preguntó a la inteligencia artificial, necesito textos legales para mi web, intenté hacer un poco genérico precisamente porque si no podía ir un poquito más a lo concreto y que me lo diera un pelín mejor, pero bueno, aún con algunas pruebas nos lo daba, y se lo paso a Julio y me deja aquí marcado en rojo una mano. Y digo yo, vale, entiendo que no me lo dio del todo perfecto. ¿Me ha ayudado? Sí, porque lo primero que me dice es, te voy a pasar unos textos, pero pregúntale a un experto, por si acaso. Hasta el propio inteligencia artificial se lava las manos. Entonces ya me has hecho pensar. Claro, para que no lo puedas utilizar luego. Claro. Bueno, pues aquí estamos viendo una política de privacidad que es totalmente incompleta. No. Pues el primer texto que iba a coger creo que ya me lo voy a pensar. Claro, porque no es lo mismo decir, que más adelante también lo hablamos de ello, no es lo mismo decir, oye, hazme una casa con 2 ventanas que hazme una casa de 3 plantas con 2 ventanas abajo, con salida al jardín, con chimenea, con una terraza. Yeah. A ChatGPT yo decía al principio, yo he aprendido a usarlo, he aprendido a preguntar. Claro. Si la pregunta es genérica, responde de manera genérica. Sí. Yo al final aquí un poco lo que hicimos fue eso, la primera pregunta un poco genérica, y ya precisamente la inteligencia artificial te dice es importante que tengas en cuenta otros aspectos como puede ser el país, etcétera. Entonces, bueno, pues le preguntamos, vale, si te detallo algo más, ¿qué necesito? ¿Qué textos necesito? Me voy a dar todos los textos y bueno, y ahora me vuelvo a parar un poquito en el detalle, y fijaros que ahí ya en el círculo he puesto finalidad del tratamiento y legitimación. Antes no nos decía nada de eso. Entonces, esta es la mejor demostración, que si le preguntamos bien nos puede ayudar mucho. ¿Qué pasa? Que para preguntarle finalidad y legitimación tienes que saber que la normativa te obliga a eso. Por eso yo decía, yo sigo siendo un romántico que leo, claro, es que si no conoces la normativa, ¿cómo le vas a preguntar? De todas formas, evidentemente vas a tener que aprender a preguntarle. Sí. Cuando empezamos a utilizar buscadores, empezamos a utilizar el i o el o, claro. Poner entre comillas, esto es algo parecido, tendremos que ir poco a poco aprendiendo. Supongo que la inteligencia artificial también va evolucionando y al final esto es... Y entiendo que se retroalimenta, ¿no? Claro, y cada vez lo hará mejor, cada vez nos entenderá mejor, pero va a ser muy difícil que de una pregunta genérica como ¿qué textos legales? Dame textos legales para mi web. Supongo que irá mejorando en cuanto me irá haciendo preguntas para saber un poco más y darme textos mejores. Bueno, a lo mejor este ejercicio hay que volver a hacerlo dentro de meses o de un año. Sí, porque aquí en este ejemplo, incluso cuando ya le hemos detallado, oye, pero que me digas las finalidades para acciones comerciales, que me digas qué me legitima para poder... Hay una cosa en común que no nos está respondiendo nunca, y es la conservación. ¿Cuánto tiempo voy a tener los datos? Eso es un incumplimiento, por ejemplo, también. Claro. Bueno, eso yo aunque lo pregunte igual tampoco sabría, pero seguimos preguntando. Aquí ya fuimos un poquito a... Bueno, venga, vamos con los textos para el formulario. Exacto, para el formulario, que yo creo que esta es una pregunta que, porque yo tengo conocimiento y sé que hacen falta textos para el formulario, pero aún así ya es como una pregunta un poco intencionada, porque mucha gente no sabe que necesita un texto específico para el formulario, y de ahí que nos encontremos muchas veces con webs que en el formulario no hay ningún tipo de texto, y en el mejor de los casos un check acepto el enlace de la protección de la política de privacidad, pero realmente hacen falta muchas más cosas. Se lo preguntamos, le pedimos todo esto y de hecho, nos vuelve a rellenar. En la imagen del consentimiento de cookies, fijaros que dice
utilizamos cookies para mejorar la experiencia. En la guía de la Agencia Española de Protección de Datos es uno de los ejemplos que dice que no están admitidos. Y aquí él nos está dando eso. Seguramente nos respondería mejor si hiciéramos la pregunta correcta. Entiendo que si en lugar de ser un formulario para una inscripción en un evento fuera, por ejemplo, un formulario para una encuesta online, tendrías que básicamente lo mismo. Claro, lo que le tienes que decir es, voy a recoger estos datos y con estos datos luego voy a hacer esto. Entonces ahora dime, ¿qué tengo que poner para que la gente lo acepte? ¿Qué tengo que poner para que la gente sepa qué puedo recoger? Que eso es la base de legitimación. ¿Cuánto tiempo los voy a conservar? ¿Qué seguridad se van a dotar a los datos? Entonces, en lugar de decir qué seguridad, pues yo ya le puedo meter, oye, mi seguridad es esta. Entonces, le estamos dando la alimentación. La inteligencia artificial se retroalimenta de la información que le vamos dando. Entonces, no es tan fácil como decir, bueno, pues acudo a la inteligencia artificial y en el caso de Alberto, le voy a decir que me haga una web. Sí, te va a hacer una web, pero seguramente te la hackean en un segundo. Claro, al final nos puede ayudar. De hecho, le puedes pedir una línea de código, le puedes pedir que te prepare un título. Evidentemente, nosotros para todo lo que vimos antes de la organización del evento le podemos pedir que nos ayude un montón de cosas. Ese mismo guión que comentábamos o el título del evento nos puede ayudar en 1000 cosas. Evidentemente, luego lo podemos optimizar un poco más, un poco mejor. Y al llegar al momento de la parte delicada, que es los textos legales o la protección de datos, ahí ya hay que preguntar con un poquito más de cuidado y un poquito más concreto. Y aún así, viendo estos ejemplos de cómo le preguntamos, bueno, vemos que nos falta algo. Lo dicho, yo creo que con el tiempo cada vez lo harán todavía mejor, pero si desde nuestro lado no afinamos bien cómo preguntar, es que no sé hasta qué punto, ¿no? Nos podrá ayudar o quedarnos tranquilos de que lo que nos ha ayudado, lo que nos ha dado es lo correcto, ¿no? Son cosas que habrá que seguir viendo. No queremos decir que en este caso estamos hablando de ChatGPT que no sirva, en este caso, para el tema de los textos legales. Sí sirve, pero tenemos que darle la información nosotros y hacer la pregunta correcta. Pautarlo bien, igual que tiene otros usos la inteligencia artificial para generar imágenes, ilustraciones, vídeos. Bueno, si da tiempo luego pongo un ejemplo que vi hoy por la mañana de crear vídeos desde un texto increíble, pero es lo que hablamos. Si no pautamos bien, va a ser difícil que el resultado sea bueno. Si queremos generar una imagen, igual no nos da el resultado que queremos, pero como la estamos viendo, no, yo quería conseguir esto. Como sé lo que quiero conseguir en cuanto a una imagen o ilustración, igual nos es más fácil de ir mejorándolo. En protección de datos, desde mi lado, como yo no sé lo que estoy leyendo, si lo correcto o no, aquí quizá igual es un poquito más complicado de pautarle y seguir preguntándole hasta que me lo den perfecto. ¿Me lo acabaré dando perfecto la inteligencia artificial? Igual sí, pero ¿cuánto hay que preguntar? ¿Y quién le tiene que preguntar? ¿Y cómo? Creo que es lo complicado. En este ejemplo, por ejemplo, dice, vamos a hacer fotografías y vídeos. Claro, pero tendríamos que decir, oye, ponme la finalidad y pídeme el consentimiento para poder realizar vídeos e imágenes. Claro. Textos en publicidad en redes sociales. Otra pregunta es para ese envío de mail, ¿no? Que cuando envíe ese mail masivo o mail redireccionado, qué textos voy a necesitar o qué voy a necesitar en ese propio newsletter, ¿no? Cuando nos llega una newsletter abajo de todo y hay diferentes cosas que necesitamos. Y bueno, entonces, aquí en este ejemplo sí le definimos las finalidades y aquí podemos decir que, bueno, que más o menos nos contestó. Pero lo que os dije antes, fíjate, ya le hemos hecho una pregunta concreta, nos ha respondido más o menos bien, pero sigue sin decirme cuánto tiempo va a conservar los datos, por ejemplo. Y luego aquí hay una cosa, por ejemplo, que no dice que es el interés legítimo, que a los de marketing les gusta mucho cuando lo digo, pero es un peligro. El interés legítimo es, yo te puedo mandar a ti información comercial sin que me hayas dado el consentimiento. Y dices, pero hombre, Julio, me estás hablando todo el tiempo del consentimiento y ahora resulta que... Porque el interés legítimo dice, si en algún momento Eduardo me ha pedido información de mi empresa sobre mi negocio, un producto, o me lo ha comprado, yo ya te puedo impactar con un producto similar por el cual tú te interesaste. Similar, ¿eh? Si me has comprado una tele, no te va a mandar publicidad de vehículos. Y eso es el interés legítimo. ¿Qué pasa? Que anchas Castilla y hay gente que dice, pues entonces voy a decir que usando el interés legítimo te puedo mandar publicidad porque en algún día tú me preguntaste. Pero ojo, solo de productos similares. Claro, aquí la inteligencia artificial en ningún momento nos ha hablado del interés legítimo. Y es algo que a lo mejor si recogemos esos datos de esos mails para hacer esos dos tipos de envío que íbamos a hacer, el de la newsletter, es decir, el que no me ha adquirido todavía mi producto o servicio, le puedo intentar a lo mejor vender otro similar o parecido. Con ese interés legítimo resulta que lo podía hacer y ya parece que con el miedo al final no hacemos una newsletter cuando sí que podíamos hacerlo.
no nos lo cuenta, igual porque no lo he preguntado tampoco, o a lo mejor se lo tendría que haber preguntado de otra manera. Bueno, y luego le preguntamos, ¿cómo puedo saber si cumplo la ley o cómo y dónde añado los textos? Y bueno, podemos decir que sí, que más o menos nos ayudó bastante en las respuestas. Y nos explica un poco dónde ponerlo y qué tipos de textos tenemos que poner. De cómo puedo saber si cumplo la ley, es decir, te da esa pauta. También es verdad que dice, pero por si acaso pregúntale a un experto en protección de datos. Es decir, es una frase que ha puesto en todas las preguntas que le hemos hecho sobre protección de datos, lo ha hecho siempre. Y otras veces preguntado otro tipo de cosas muy diferentes, no te dice, pero pregúntale a un experto de esta materia o de la otra. Puede ser que en tema de protección de datos, por si acaso la inteligencia artificial se cubre las espaldas. Lo entiendo, por al final depende de cómo lo preguntes, se puede, yo supongo que entenderá que igual no te da toda la información. Normalmente cuando sea relacionado con cuestiones legales, siempre te remite al experto para que lo sea. Claro. Si le vas a decir que te traduzca un texto, pues probablemente. Claro. Y por último le preguntamos, vale, ¿y cómo y dónde añado todos estos textos legales? Nos da una explicación bastante buena. Yo aquí lo que he hecho en falta simplemente es que nos recuerden que las cookies hay que configurarlas y tienen que funcionar, si no de qué te valen si me vas a informar, me vas a poner una pantallita donde yo puedo seleccionarlas y luego la web no hace eso. Nos hemos encontrado muchas empresas donde nos dicen, mira, es que resulta que todo esto está perfecto y de repente esto no somos capaces de hacer que funcione bien. Tenemos una parte de responsabilidad para ayudar a las empresas, pero claro, porque conocemos qué es la parte que hay que hacer y esa parte aquí no nos la cuenta y yo creo que es importante porque al final se queda en si esto en vez de preguntarlo nosotros lo pregunta directamente un empresario o alguien que tenga una empresa y una web, se queda sin saberlo, entonces igual no lo pregunta tampoco al profesional correspondiente, ¿no? Y en este caso, más que al de protección de datos, podría ser a la agencia que le monte la web para decirle, oye, esto me lo vais a configurar, no me lo dejarás ahí solamente visible, ¿no? Conclusión un poco de todo esto que le hemos preguntado a la inteligencia artificial, ¿nos ayudó a cumplirla? Bueno, nos ayudó, nos ha dado unas pautas. Como mínimo yo creo que hay que decir que hemos sido proactivos y que la inteligencia artificial nos ha ayudado a ser proactivos, a intentarlo, a preguntarlo y a informarnos. Y nos ha ayudado a ser proactivos en que nos ha recordado en cada una de las preguntas que hay que preguntarle a un experto en protección de datos o a alguien que sepa más para que lo que tengamos o lo que nos haya dado que esté correcto, que no falte nada. Que era el ejemplo que te decía Eduardo de la casa. ¿Por qué las respuestas han sido genéricas? Porque las preguntas eran muy genéricas. Sí. Y un poco por terminar con esta parte de si nos ayudó o no, yo la conclusión que saco de aquí, desde el punto de vista de la empresa que quiere hacer todas estas acciones o muchas otras de las que no nos ha dado tiempo a hablar, ¿qué necesitas? ¿Puedes preguntarle a inteligencia artificial? Sí. ¿Cómo te puedes asegurar? Con el tiempo quizás nos pueda asesorar mucho mejor. De momento yo creo que hay que quedarse con la frase que nos dice la inteligencia artificial de esto está bien, pero por si acaso que te lo revisen, ¿no? Y es con lo que me quedaría. Aquí lo que hemos hecho ahora un poco es simplemente completar lo que nos faltaba. Teníamos la parte de marketing donde poníamos nuestra web promocional, la inscripción. Una vez pregunta de inteligencia artificial, pero en nuestro caso también preguntarle a alguien que nos va a ayudar mucho más, que es un experto en protección de datos. Esto es lo que tenemos que hacer. En nuestro web promocional poner todos esos textos que sean visibles, esos enlaces, y en el formulario tener ese texto. Es importante la finalidad, que no es un formulario para cualquier cosa, es un formulario que en concreto es para inscribirse a esto. Todo eso hay que informarlo. Muchas veces se deja solo el check y eso lo encontramos muy habitualmente, pero no, es importante tenerlo en cuenta que todo el texto es fundamental tenerlo justo ahí, visible y justo debajo, antes de darle al botón de enviar. Es más, y esto ya es meterme en tu campo, pero algo de lo que no hemos comentado antes es que si vamos a enviar una newsletter hace falta un doble consentimiento, entonces incluso habría que programar un mail para que cuando le des a enviar, si quisiéramos, podríamos poner aquí, aparte de ese check, otro check más, para pedirle ya en esta inscripción un doble consentimiento. Les llegaría un mail donde tendría que pinchar otro botón para ese segundo consentimiento y entonces sí que ya nos aseguraríamos que podemos enviarle una newsletter cuando queramos, aunque por el interés legítimo vemos que también podemos hacerlo, por eso no quisimos poner checks de más. Entonces, bueno, hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Mejorar o implementar y ampliar. Bueno, y en este ejemplo vemos que cuando se envían mailings, cuando utilizamos herramientas, que antes decía, ojo, ¿dónde están esas herramientas?
siempre nos tienen que dar la opción de darse de baja, que era una de las cosas que cuando preguntamos a ChatGPT no nos lo decía. Por ejemplo, oye, quiero hacer un mail y dame el texto, pero no nos decía, cuando lo envíes tienes que dar la posibilidad de que se dé de baja. Por eso yo te decía antes, al final tenemos que leer la normativa. No, está claro. Está claro. Entonces, pues, era el anterior ejemplo, tanto para un tipo de mailing como el otro, y esa parte era la más importante. Y quizá lo puede comentar Julio, que es la parte que no nos ha dicho. Nos da el texto, casi el texto, y no es por fastidiar a la inteligencia artificial, ese texto, casi las herramientas, como puede ser MailChimp, MailRelay, cualquiera de estas plataformas, casi te dan los textos muy bien preparados, lo que no incluso te suelen recordar, tienes que poner todo esto, ¿no? Y casi nos ayuda más esa herramienta casi que el preguntarlo. Sí. Y bueno, como todo el tiempo está diciendo, pregunta a un experto en protección de datos, pues aquí me voy a tirar yo flores ahora y digo, bueno, es fácil, ¿no? Le decimos, me cojo el reglamento, le hago las preguntas concretas y ya nos diría todo. Pero el reglamento dice que los responsables y los encargados que tratan datos, que tienen que aplicar medidas técnicas para garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos, de nuestros datos. ¿Y eso en qué consiste? Pues tenemos que elaborar una serie de protocolos, redactar un documento de seguridad, y yo siempre digo, lo que no divulgas no vale de nada. ¿De qué te vale tener un documento de seguridad de 500 páginas guardado ahí? Lo tenemos que divulgar entre los trabajadores, todos los protocolos. ¿Qué es un protocolo? Pues si llega un currículum, ¿qué hago con él? Si hay una incidencia de seguridad, ¿qué hago con esa incidencia? He perdido las nóminas de los trabajadores o me han robado el portátil. Si voy a hacer una transferencia de una base de datos, tengo que pedir autorización al responsable de seguridad para hacer la transferencia, tengo que decir dónde se va a enviar. Entonces, todos esos protocolos tienen que estar escritos. Y es donde yo veo que de momento la inteligencia artificial a mí no me está ayudando. Y con esto hemos terminado. Muy bien. La verdad es que la inteligencia artificial es un tema apasionante. Hay partes en las que funciona, por ejemplo, para traducciones funciona muy bien. Yo lo utilizo, profesionalmente lo utilizo muchas veces cuando hacemos cualquier tipo de búsqueda de información, búsqueda bibliográfica, ahí funciona muy bien. También es cierto lo que comentáis, que cuanto más acotes el tema te sale una información más correcta. Pero bueno, hay otras cosas que los que aún tiene largo desarrollo, ¿no? Ahora en sanidad están utilizando mucho para temas de diagnóstico por imagen, para hacer un primer informe de pruebas radiológicas y pruebas de este estilo, pero bueno. Y de hecho con la inteligencia artificial se dice mucho va a quitar muchos puestos de trabajo. Y también yo lo que he oído mucho va a generar nuevos puestos de trabajo. Es la gente que tiene que enseñar a los trabajadores a usar la inteligencia artificial. Sí, bueno, con la revolución industrial también en su momento se decía que se iba a perder un montón de puestos de trabajo, y se sustituyeron unos por otros, ¿no? Y lo que se hace se transforman, ¿no? Al final sí, claro. Van cambiando. Yo creo que lo interesante es que estemos atentos y que lo probemos y que no nos asustemos porque exista, sino que la intentemos utilizar en nuestro favor, y porque, bueno, como digo yo, esto nos va a ayudar y el día de mañana nos va a ayudar muchísimo más que ahora y cada vez más, que lo podamos usar ahora de una manera y luego de otra, pero... Sí, es cierto que hay puestos de trabajo que yo por trabajo conozco casos de gente que se dedicaba a traducción, incluso de documentos técnicos, y se han encontrado casi de la noche para la mañana no ese trabajo, pero con mucho menos trabajo, porque en lugar de tener que traducir un documento de 500 páginas, le daban el documento un caso concreto, era un manual de mantenimiento de un helicóptero, y le daban, pasó de tener que traducir un documento de 500 páginas del inglés al castellano a tener un documento de 500 páginas con una traducción hecha con inteligencia artificial al castellano. Lo único que tenía que hacer era revisar que fuera correcto, ¿no? Bueno, pero al final en lugar de ser un trabajo a lo mejor de un mes, por poner una cifra, pues pasó a ser un trabajo de 4 días. Pero esa transformación es la que estábamos viendo ahora, que al final los textos, las ideas, nos puede ayudar un montón de inteligencia artificial, pero después la parte del asesoramiento o la parte de revisión, de eso es la más importante, o al menos sigue siendo muy importante. Sí. Y quizá quitarnos de encima la parte de producción, hasta puede ser interesante. Alguien que te haga hacer una traducción de 500 páginas, yo no me dedico a eso, pero me parece como abrumador, 500 páginas traduciendo. Sin embargo, si lo tengo que revisar, creo que podría quedar incluso mejor y hasta el trabajo puede ser más interesante. Entonces, bueno, es una transformación, ¿no? Pero esa parte de asesoramiento, lo que veíamos antes en la protección de datos. Sí,
Vamos entonces a empezar con algunas de las preguntas que nos fueron haciendo a lo largo de lo que os comentaba, a lo largo del tiempo en los foros de los distintos cursos. Esta pregunta es para Alberto y es relacionada con el tema del diseño y del desarrollo de una web promocional. Si una empresa solicita el diseño de una web promocional para un producto, ¿podría después esa web utilizarla como web de empresa? Sí, al final estábamos hablando antes de una web promocional, pero evidentemente si tú tienes una empresa, ya tienes tu página web, lo interesante es poder utilizarla, seguramente ya esté posicionada, ya tenga un posicionamiento propio orgánico y nos interese más que hacer algo desde cero, con lo cual, hablando evidentemente con los desarrolladores que la hayan hecho para que puedan hacer una página concreta para esa promoción y desde ahí sacarla, porque nos va a ayudar mucho más, además. Igual que al revés, ¿no? Es decir, si nosotros es una empresa de nueva creación y lo primero que vamos a tener es esta web promocional de este producto, después esa no quiere decir que la vayamos a tirar a la basura, no es una web que vayamos a usar para ese evento y chao. No, seguramente se pueda reutilizar siempre. Nos preguntaban las dos cosas también. Si una web de empresa tendría que hacer una web específica promocional o se puede... No. Siempre se pueden reutilizar, todo depende de cómo estén construidas y hasta qué punto nos lo permitan. Sí. Y esta pregunta sería para Julio. Últimamente veo algunas webs que tienes que pagar para no instalar webs. ¿Sería legal esto? Sí, raro para mí, pero sí. Y yo siempre lo digo, es una incongruencia, ¿no? Porque el Reglamento de Protección de Datos siempre nos ha dicho que nosotros somos los dueños de nuestros datos y somos los que decidimos. En este caso, si queremos que nos impacten con publicidad, que demos el consentimiento. Y ahora lo que ha hecho es permitir a las grandes empresas, porque al final quien lo va a hacer, como decía Alberto, son los grandes, es decir, oye, ¿no quieres publicidad? Pues entonces me tienes que pagar. ¿Es legal? Sí, y de hecho ya lo vemos. No obstante, hay alguna autoridad europea de protección de datos que ya ha puesto, como se suele decir, el punto sobre la I y ha dicho, bueno, tenemos que ver los términos en los que se está haciendo esto. Hay una pregunta que sería un poco para los dos, y aparte ya la hemos estado hablando sobre la inteligencia artificial. ¿Qué opináis sobre la incidencia en general de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo veis? Alberto. Yo creo que es como todo. En nuestro sector quizá estamos más acostumbrados porque al final las redes sociales, todo el marketing, etcétera, digital, todo lo digital avanza tan rápido que tienes que estar súper al día y estar siempre preparándote y formándote y es como que no te queda otra. Entonces esta inteligencia artificial es como que ha acelerado todavía más los procesos de estar muy al día, de estar pendiente. Evidentemente no te puedes obsesionar con saberlo todo, conocerlo todo. No creo que venga a destruir a nadie. Se cambiarán, una herramienta que ahora deberíamos de utilizar o conocer y que con el tiempo va a transformar cada vez más los trabajos. Espero que sea para transformar sobre todo la parte de producción, ¿no? Que la producción no sea tan tediosa y tan larga y que nos podamos parar más en la parte más organizativa, estratégica, creativa. Ojo, que la inteligencia artificial nos ayuda mucho en la parte creativa, si la pautamos bien. El ejemplo que decía que me gustaría contar antes es, esta misma mañana me han enseñado un vídeo realizado con inteligencia artificial, con imágenes, con vídeo, con voz, te puede incluso coger tu voz, te la adapta y de un texto que tú le des te monta un vídeo rapidísimo, increíble. Yo lo he visto hoy. Me lo ha pasado Tristan Elosi, un amigo en marketing, que como dice él, que es más importante que tener ventas, conseguir clientes, que es un poco lo que hablamos aquí de fidelizar, y cuando he visto hoy el vídeo me dijo, es que esto es increíble, claro, está bien pautado, es de alguien que sabía lo que quería montar ahí. Entonces, ¿le va a quitar a la gente que tiene que hacer vídeos esa parte de producción? No, yo creo que les va a ayudar. Hay ciertos vídeos que te pueden ayudar a montar rapidísimamente, ¿no? O hacer algo muy concreto, pues para redes sociales, un vídeo corto, etcétera. Entonces, esto se va a transformar. No creo que vaya tampoco. A mí lo que me da un poco de miedo es que las grandes empresas de Silicon Valley hayan dicho ya tenemos que parar la inteligencia artificial. Sí. O el creador de ChatGPT ha dicho la inteligencia artificial va a destruir el mundo. O el de Google que dijo dejo la inteligencia artificial que estoy investigando aquí en Google y me convierto en activista contra la inteligencia artificial. Entonces dices, ¿hasta dónde va a llegar? Nos acordamos, ¿no? De la película Terminator, por ejemplo. Sí. Bueno, a mí lo que me da un poco de miedo es no que haga un cálculo matemático que a mí o a un experto le llevaría muchísimas horas y que lo haga en segundos, sino
que llegue a saber cuáles son mis sentimientos y que en base a mis sentimientos, por ejemplo, un ejemplo, que si yo le digo estoy triste, él va a una lista de canciones y me dice, pues escojo una canción porque me has dicho que estás triste. No, que en base a lo que yo estoy escribiendo, él diga, pues está melancólico y le cree una canción, o sea, que pueda crear. Sí. Hombre, yo no he utilizado... Las primeras veces que utilicé fue para referencias bibliográficas, lo que os comentaba. Os puedo decir que yo estuve un día y medio buscando referencias bibliográficas en relación a un tema y en un día y medio había sacado como 15. Porque aparte que no era solo la bibliografía, o sea, la referencia con un pequeño texto. Me metí en ChatGPT y me sacó 40 buscando en 3 minutos. Lo que más me fastidió es que dentro de las 40 estaban las 15 que había encontrado yo y eso me parece como muy frustrante, ¿no? Todo relacionado siguiendo con la inteligencia artificial, ¿cómo crees que afecta, Julio, a la protección de datos? Yo creo que todos pensamos en lo mismo, suplantación de identidad. O sea, yo he visto a Morgan Freeman decir, hola, yo no soy Morgan Freeman. Y era él. Hace unos meses, seguro que recordáis el caso de unos chicos de un instituto que cogieron las imágenes de compañeras suyas e hicieron un vídeo pornográfico con sus imágenes. Y luego el tema del sesgo de los algoritmos. Que yo vaya a entrar a un supermercado y por mi raza, pues a lo mejor diga, cuidado que este viene a robar botellas de aceite, ahora que están tan caras, digo ese ejemplo. Sí. Claro, o a la hora de que nos puedan conceder, por ejemplo, que eso ya está pasando, que nos puedan conceder un crédito, pues que te pregunte cosas sobre tu persona y que en base a eso que le estás contando, él piense que tú no vas a poder acceder a ese crédito. Sí, es complicado. Es complicado porque al final tenemos la sensación de que va a sobrepasar los límites de lo que creemos ahora que tenemos, que es, si tenemos bien preparada la protección de datos, nos protege de que no vulneren nuestros datos, pero y si la inteligencia artificial llega un momento que se descontrola, ¿no? Porque al final el miedo es a que se descontrole, si nos vaya de las manos. Por eso que la gente que está ahí detrás diga esas cosas nos va a alertar. Claro, porque tú le dices, las personas de esta raza son, pero no todos son así. Evidentemente. En cambio, él va a decir, esta raza, esto. Sí, va a ser un tema de blancos y negros. Los matices en gris, que es la mayor parte de las cosas, no lo va a coger. Pregunta para Alberto. ¿El formulario de inscripción lo puedo hacer con mi CRM propio? Sí, claro, es decir, aquí ponemos un ejemplo, pero si tú tienes un propio CRM comercial, que es esa herramienta que tú utilizas para hacer esa labor comercial de seguimiento, etcétera, puedes o bien integrarlo o enlazarlo y enviarlo hasta allí. De esa manera puedes adelantar el que ya la base de datos que está recogiendo de todos sus datos de email ya te queda registrada en ese CRM, que es la herramienta que vas a utilizar para esa labor comercial. Lo importante es que usemos esa herramienta o cualquiera de las que hablamos antes de mailing, etcétera, saber que nos permite hacerlo bien. Es decir, si conocemos cómo lo haríamos en cualquier otra herramienta, pues que ahí también nos lo permita hacer bien, que los textos que necesitamos poner nos los permita poner, que cuando tengamos que poner un check sea real, etcétera. Pero sí, por supuesto. Y alternamos. Una pregunta para Julio sobre un tema que aparte que se habló antes aquí, lo de el tema de las bases, de adquirir bases de datos para hacer un mailing, a invitar, un poco siguiendo el ejemplo de lo que comentaba antes Alberto. ¿Yo puedo comprar una base de datos para hacer un mailing? Sí, podemos. El peligro es de dónde han sacado esos datos, han informado a esas personas que se iban a acceder a otras empresas, tienen el consentimiento para ceder los datos a otras empresas, tienen el consentimiento para, además de ceder, lo que les impacten con publicidad. Entonces yo siempre recomiendo, en lugar de gastarte el dinero en una base de datos que no sabes de dónde viene, contrata a un experto en marketing y que te haga una buena campaña. Porque entiendo que yo no puedo decir, es que yo compré la base de datos, el problema es de estos señores. No, el problema es tuyo también. Claro. La parte aparte, no solamente de protección de datos, sino de seguridad, que hay formas de protegerse. Tú si al final compras una base de datos, vamos a pensar que está bien hecha, es decir, esos mails existen, son reales, tú vas a hacer un envío masivo y puedes tener problema de protección de datos, pero es que también está el otro posibilidad, y es que esa base de datos esté muy anticuada, de 5.000 mails, me lo invento, 4.000 ya no existen. ¿Y qué ocurre? Que hay un rebote tan grande que se considera que ese envío masivo no está bien pensado y puedes tener problemas. ¿De qué tipo? Desde que tú cuando haces ese envío lo haces con un correo electrónico, tú lo haces desde un correo electrónico tuyo. Aunque bloquear, ¿no? Claro, te pueden bloquear ese correo y el dominio
hay formas de evitar eso con un subdominio, con una cuenta de correo creada desde ese subdominio. Entonces, tenemos que intentar protegernos, no solamente pensar en la protección de datos, sino también en cómo vamos a hacer las cosas en el supuesto que hagamos un envío de una lista comprada, por lo menos hacerlo con cautela y con O que de esos 1000 que al final nos han quedado, 300 están en la lista Robinson. Claro. También. Que esa es la parte más delicada, porque se anota la lista Robinson de un día para otro. Claro. Y eso, ¿cómo depuras ese tipo de listas? Sí, si la base de datos tiene un año, puedes encontrar con que muchas Claro, si yo contrato una campaña de marketing y rellenen el formulario y le dan a enviar, aunque estén en la lista Robinson, prevalece el último que han hecho. Claro. Es más, y tú en ese mailing lo que siempre intentamos es que preguntes, ¿no? Y si pasa un año, ¿no? Creo que es, si pasa un año, preguntes, oye, mira, te estoy enviando publicidad sobre mis productos, nunca me has dicho que no quieres que te envíe nada más, pero si quieres te doy de baja. Es decir, tampoco has interactuado o nada, darle la oportunidad de que se dé de baja, o que si no responde, nosotros recomendamos desde nuestro punto de vista mejor dar de baja ese correo, porque al final lo único que puede ocurrir es que nos dé unas tasas malas, pues de rebotes, etc. Una pregunta también para Alberto, que en parte ya haremos, o sea, no tiene una respuesta única, porque ya comentamos que dependía bastante de la audiencia y tal. ¿En qué red social es mejor promocionar un evento? Yo entiendo que sí, depende, ¿no? De muchos factores. Al final, hacer publicidad incluso podemos plantearlo de hacerlo en un navegador, desde Google, cualquier otro, para llegar a un público objetivo. Lo importante es tener en cuenta ese público objetivo y sobre todo también creo que es interesante el pensar que a la primera no nos va a salir todo bien. En marketing hay que muchas veces testear y probar, lanzar y hacer un poco de remarketing y luego medir e intentar mejorarlo. Y en una red social lo mismo. Puedes utilizar una u otra, testear, ver cuál te funciona mejor y a lo mejor el siguiente evento lo haces de otra manera y siempre va a ser a mejor. Si medimos, podremos mejorar. Si no medimos, estaremos siempre intentándolo. Bien, pues nos quedan preguntas por ver, pero no tenemos mucho más tiempo. Agradecer a Julio y Alberto su presencia, agradecer a las personas que nos están viendo el interés por vernos y, bueno, nos veremos nuevamente en otra charla relacionada con el proyecto de Trabajamos en Digital CEPIME. Muchas gracias. Gracias. Gracias.